Amigos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Este es el podcast de Viva Vinculación. Soy Alexandra Utrilla. Y yo soy César Daniel González Madruga y juntos somos Viva Viva Vinculación. Vinculación. Bueno, el día de hoy, César, fíjate que quería yo preguntarte y, bueno, participar en el tema, sobre todo, en el cual tú has tenido un gran trabajo, has hecho un gran esfuerzo, has tenido una lucha en toda la trayectoria que tienes enorme, que es cómo podríamos vincular y por qué una persona que ha sido un luchador de los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, estamos en un partido, formando un partido de derecha. ¿Cómo se vincula esto hacia la derecha? Mira, primero en el tema de derechos creo que hay un debate muy amplio que sí me gustaría ahorita poderlo abordar, pero primero quisiera centrarme en lo que es el aspecto meramente soberanista que te implica ser una persona netamente capaz de autosustentarte, y eso implica autosustentarte de los recursos naturales. Eh, Primero voy a tratar de hacer un ejercicio de retomar, y creo que para el momento, para la ocasión, yo soy politólogo, estudié ciencias políticas, y creo que un gran autor que nos puede dar luz de cómo ubicar el espectro ideológico es Agustín Laje, porque lo narra desde una perspectiva muy actual, no es de cuando Lenin, de cuando Mao, de cuando no, o sea, es cómo poder ubicar el espectro ideológico hoy, ¿no? Okay. Y él plantea, y yo coincido con él, en que es poco útil hablar de extrema izquierda o extrema derecha. Hablar de extrema izquierda, pues que alguien me diga cuál es el centro. Claro. ¿No? Y a partir de ahí, pues ya vemos si estás más... Y como el centro solamente te lo va a definir aquel al que leas, en el mejor de los casos, o aquel al que le preguntes, pues entonces, pues hacia dónde, ¿no? O sea, te puedo asegurar que cualquiera de los que estamos aquí en la sala, incluido nuestro queridísimo productor, es de extremísima derecha frente a Noroña por el simple hecho de que se baña, ¿no? Entonces, ubicar en los extremos izquierda o extrema derecha, pues me parece muy poco útil. Pero lo Claro. que sí considero que se vuelve valioso y lo que nos puede ayudar al estudio del propio fenómeno ideológico es reconocer que existen izquierdas y reconocer que existen derechas. Las izquierdas hoy más visibles, más pujantes, que están en el poder o que disputan el poder, se encuentra pues la izquierda socialista, como en el caso mexicano, como Morena, o la izquierda woke, como lo que fueron los demócratas de Kamala, o lo que es yo le digo el Omicron, pero Macron. Ok. Macron. Omicron era el virus, ¿no? Pero bueno, por Se algo parece. resuena. Parece, sí. Entonces, Omicron, Macron, bueno, Macron, pues, el de Francia, es parte de esta izquierda woke, que lo vemos inclusive en las Olimpiadas. En México podríamos ubicar a Movimiento Ciudadano, totalmente woke en estas ideas neomarxistas de opresor oprimido, de que el opresor es en este neomarxismo ya no nada más el rico, sino también el hombre sobre la mujer, el hetero sobre el homosexual, el blanco sobre el negro, el flaco sobre el gordo, la gordofobia, etcétera. Sí, Entonces, los toda esta extremos. idea woke de meter entre la sociedad, la disputa política, y que fueron o han sido motivos de muchas cosas, ahí está MC,
o Francia o los demócratas, ¿no? O la izquierda progresista. La izquierda progresista es la de George Soros, es por supuesto la de su hijo, de George Soros, Alex Soros, el dueño de Netflix, es eh, por supuesto la agenda de la ONU, de Bill Gates, de la Fundación Bill y Melinda Gates, que patrocinan más del 20% de, el recurso que recibe la OMS, ¿no? Organizaciones que están dinamitando lo que conocemos como soberanía, y ahí es a donde quisiera ir llegando como en contraposición de las derechas. Eh, ¿Por qué el progresismo ha dinamitado las soberanías? ¿Por qué la ONU está dinamitando las soberanías? Porque la soberanía ya no radica en el país. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia vimos que el país, el que fuera, el que me pusiera sobre la mesa, no decidía qué se hacía en sus fronteras, lo decidía Así es. una organización apátrida, es decir, que no tiene patria, que hoy se puede reunir en Davos, que lo mismo se puede reunir en Tokio, que lo mismo en París, Ujú. y allí esta organización apátrida puede definir que cierres tus comercios, que cierres tus escuelas, que cierres y que te inyectes lo que hoy estaba demostrado, pues que, bueno, en fin, ahorita no es motivo de la conversa, pero esa soberanía de la que entendíamos como nación, pues ya no, ya está siendo trasladada, ¿no? Entonces, bueno, eso es el progresismo. El progresismo es eso, y ahí podemos ubicar perfectamente al PAN, perfectamente a Xochitl Gálvez, perfectamente, no, a muchos personajes que podríamos ir enlistando si quisiéramos hablar solamente de ese espectro ideológico. Pero este programa o este podcast no se trata de esto, sino que, y que creo que la pregunta va más hacia el otro lado. Así como existen estas izquierdas, existen derechas. Claro. Agustín Laje las divide entre la conservadora, en la que pudiéramos ubicar a, a Meloni, por ejemplo, a Giorgia Meloni en Italia, o que pudiéramos ubicar al propio Donald Trump, inclusive, por ejemplo, al propio Eduardo Verástegui, en fin, que es esta idea de las tradiciones. El conservador, no sé, como que en México tiene una mala fama de la palabra, como si fuera, pero la realidad es que el conservador es lo más realista que existe, porque el conservador no es aquel que no quiere el cambio. Por supuesto que quiere el cambio, pero el conservador tiene metas conservadoras, es decir, si yo quiero llegar de aquí a, eh, no sé, cualquier meta, Sí, ganar una pelea, y es la ganar base de una la sociedad, competencia, ganar lo que sea, por porque supuesto. es la familia, es la lucha de la vida, de que sigamos existiendo como seres humanos, de luchar por la vida, ¿no? Y por la familia, porque realmente exista la familia como tal. El conservadurismo es eso, de que exista la familia, que es lo que nos dio realmente una patria. Por supuesto, pero digamos que esa es como la esencia central del conservadurismo, ¿no? Pero inclusive tú ves a un conservador en una empresa y es aquel que te dice, a ver, yo no pretendo, o sea, por supuesto que quiero crecer en un 100% la empresa, en cualquiera de sus Claro. indicadores, pero sé que para llegar al 100% voy a requerir de un proceso y que para poder llegar al 100% no me puedo poner en un año la meta de crecer al 100%. A lo mejor la meta va a ser que lo voy a lograr en un 10% en este año. Y tengo una meta conservadora, no por el hecho de que no crea que pueda llegar más allá, sino que me pongo metas muy realistas. El anticonservadurismo, llámesele como se le quiera llamar, es aquel que dice, yo puedo llegar y brincar de aquí para allá, y lo único que acaba de hacer es caerse en el medio porque, pues qué padre tu meta, pero era ilusoria, era irrisoria. O sea, el conservadurismo, por donde lo veas, eh,
se plantean no cambios radicales, sino cambios conservadores, cambios realistas que permitan adecuaciones a través de un sistema. Entonces, bueno, el conservadurismo tiene muchas cosas maravillosas. Claro. Quizá esto todavía no responde tu pregunta. Ahorita voy para allá. Este, la segunda derecha de la que nos habla Laje, por ejemplo, es la de el libertario. El libertario, esta idea de Milei, por ejemplo, ¿no? De Milei, Sí. del anarcocapitalismo, esta idea que abrazó en su momento Mosco, que ha abrazado Mosco, que decimos, por ejemplo, a quienes nos dedicamos a hacer empresas. Oye, a ver, en México, ¿quieres abrir una papelería? La que me digas. Tienes que pasar por los bolsillos de la delegación o la Sí, de la alcaldía o el alcaldía, claro, los municipio. permisos. Tienes que pasar por el estado, tienes que pasar y pues, Por la por mafia, porque también te vas a pedir el que piso. te pide piso, por supuesto el policía Sí, también te va a todos, pedir todos. una lana, por supuesto que no está incluido el de la basura, que también te va a pedir una lana, por supuesto que no está incluido el de la Profeco, y si además tienes la osadía de contratar a alguien, pues vas a tener que irte al IMSS, y bueno, ya que pasaste todo ese vericueto, resulta que ante la sociedad eres el malo, Sí, porque eres el que pudiste y tuviste la osadía de usufructuar, de generar utilidades, de ganar dinero. O sea, eres el malo que no entiende que hay que mucha gente a quien mantener, ¿no? O sea, entonces, esta idea que además hundió a Argentina, es el mejor sí. ejemplo en lo que voy a Argentina era, vamos a Argentina, el vino está más barato que aquí Así es. una coca, ¿no? Finalmente era de vergüenza para los propios argentinos ese tipo de comentarios que se hacía ¿no? Sí, ¿no? Y una moneda devaluada Y hoy, ¿qué hemos visto? 100%. Oye, que llegó el anarcocapitalismo. Pues sí, pero de repente te dicen allá en Argentina, oye, quiero abrir mi papelería. Sí, nada más que se me está costando trabajo. ¿Por qué? Porque un funcionario me está pidiendo una firma. No te preocupes, lo corro. Ya llega mi ley con el cerrojo. Y lo corro, y lo corro, y lo corro. ¿Qué quieres invertir? Éntrale. Claro. Es tu casa. Invierte lo que quieras. Vienes a generar riqueza, vienes a generar Trabajo, trabajo. claro, Es tu estabilidad. casa. Oye, que ya me salió el funcionario corrupto, que me vinieron a pedir piso, sácate a la goma, ni se te ocurra que ya vino nada de eso, ¿no? Entonces, que tenemos pues, una de las economías más pujantes, digo, venían del subsuelo, más allá de las catacumbas, ya llegaron al piso, ¿no? Pero se ve que van a llegar al techo, mientras México baja el techo a las Sí, catacumbas, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, esa derecha libertaria, ¿no? En esta perspectiva económica maravillosa que me parece que tenemos que empezar a meterle a la gente, empezar a quitar esta mentalidad parasitaria. Mira, acabo de ir a unos 15 años. Ahorita llego a la respuesta de la pregunta, que es Sí, la sí, derecha sí, 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 soberanista. sí. Pero nada más, y me voy acercando yo. Acabo de ir en Puebla, que tuvieron la generosidad de invitarnos. Fui a los 15 años de una chica, una fiesta divina, maravillosa, gente hermosísima. Pero un pueblo hacia Santo Tomás Chautla con muchas necesidades. Bueno, en la escuela, en la clínica, en las calles, en el propio alrededor, bueno, se palpa la necesidad. Y cuando llegué a la fiesta, eh, eh, además de que muy bella y todo, pero sí me di cuenta que se habían sacado la casa por la ventana, ¿no? Sí, de esas fiestas de pueblo tan hermosas donde dan todo por la fiesta de 15 Que años. yo decía, "Haz de cuenta, déjame hacer un estimado, no. Al menos unos 150,000 pesos se habían gastado. Mucho, poco, pues depende también a quién le preguntes. Claro. Pero para mí era una gran fiesta que lo tenía todo y como si hubiera sido celebrada en donde tú me dijiste, y cuando empiezo a ver, dije, bueno, ¿cómo se financió esto? ¿Quién es? Empiezo a preguntar
Y me doy cuenta, pues, esta parte también muy bella, muy bonita, que quién puso el vestido, pues, la tía, y que quién puso la comida, pues, el padrino de la comida, y que quién puso las bebidas, el padrino de las bebidas, y que quién puso el sonidero, el padrino del sonidero, y que quién puso la tambora, el padrino de la Y el tambora, pastel. y que, y entonces, en un ejercicio donde todos se unieron de forma colaborativa, sacaron adelante la fiesta, una fiesta espectacular. Por supuesto, duró hasta la madrugada, hubo de todo, pachangón. Bueno, me quedé pensando, dije, que bendecido estar ahí, pero me quedé pensando, ¿y si esto mismo lo hubieran hecho por su escuela? Si esto mismo lo Se hubiesen hiciera hecho por sus también, calles, claro. sin tener que ir con el gobierno, sin Sí, sí, tener esa que ir a misma pedir. unidad de toda esa gente se diera para conseguir efectivamente el beneficio de una calle, la luminaria, todo su entorno, no nada más la fiesta. La fiesta está perfecto. Digo, qué bonito, claro. Es una tradición, la niña debió pasarlo espectacular y la familia, pero también hacer esa unidad, efectivamente, por Bueno, todo, por todo, por todo, por todos los por lo que beneficios. nos conviene, por el largo plazo, por el Claro. que más. Y bueno, eso me lleva a hablar de la derecha soberanista. Bukele es el mejor ejemplo, ¿no? Nayib Bukele, ¿qué dice? Oye, que ya vinieron los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirme que maltrato a mis reos y que por qué no les doy camas dignas y que por qué no les doy comida suficiente y sobre todo, ¿y qué dice Bukele? No, 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 aquí la Comisión de Derechos Humanos no manda, aquí no manda la OMS, aquí no mandan ustedes, con permisito, esos tipejos. Primero le doy de comer a mi gente que lo necesita, educación para mi gente, un buen transporte público, una buena biblioteca, inclusive, ¿sabes qué? Veterinarios de calidad para nuestros perros, pero a esos son los últimos. Si se tienen que repartir un frijol entre 10, que se repartan un frijol entre 10, pero la Comisión de Derechos Humanos dice que con permiso, soberanía ante todo. Oye, pero finalmente, ¿qué está teniendo El Salvador? Es el primer país del mundo, de América, perdón, que está teniendo esta migración, ¿sí? Es decir, son más los salvadoreños que ya se hicieron ricos en Estados Unidos y Claro. que están regresando a invertir ese dinero en El Salvador que aquellos que están saliendo en búsqueda de oportunidades. Entonces, el ambientalismo también es de derecha soberanista. ¿Por qué? Nosotros en Tepoztlán lo hemos demostrado. Yo no necesito de Conagua. Yo no necesito del municipio que me mande agua cuando quiera, cuando no, que como pasa en Iztapalapa, les coaccionen el voto a cambio de pipas, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque capto agua de lluvia, suficiente para darme agua 8 o 9 meses durante el tiempo de estiaje, y yo me puedo hacer valer por mí mismo y la comunidad en la que vivimos, Giraluna, por nuestra propia agua, no necesitamos del gobierno. Oye, pero ¿y comida? No te puedo decir que comemos gansitos, no te puedo decir que, pero por supuesto que se viene una hipercrisis y no te mueres de hambre porque tenemos huertos Sí. verticales, tenemos gallinas, tenemos ¿no? Una forma de autosustentarnos, y lo mismo se puede hacer con el tema energético para no andar teniendo que andar en las garras de la corrupción de esa fe, que es terrible, es la corrupción a los ojos de todos, ¿no? Entonces, finalmente sí creo que en esta definición de soberanismo, mientras más capaz seas de autosustentarte, que además es posible bien organizado, y con información que la podemos compartir, que ya está disponible y hay mucho experto para ello, entonces en ese momento dejas de que el
gobierno, de que cualquier ente se meta en tu soberanía familiar, comunitaria, independiente. Entonces, perdón por esta disertación a lo mejor tan grande, querida Ale. Una gran explicación realmente. Eso sería lo mismo. No, pues muchísimas gracias, es una muy buena explicación. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, César. Querida Ale, muchísimas gracias. Aquí estamos en Viva Vinculación. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Ea! ¡Ea!